Después de analizar una serie de fuentes abiertas, logré crear un mapa con los países en los que la Federación Rusa recluta mercenarios para la guerra en Ucrania. Y, saben, la magnitud es impresionante. Cuba, Venezuela, Bolivia, Sierra Leona, República Centroafricana, Libia, Egipto, Etiopía, Somalia, Burkina Faso, Eritrea, Sudán del Sur, Kenia, Congo, Líbano, Siria, Uzbekistán, Tayikistán, Kirguistán, Afganistán, Nepal, Bangladesh, India. Y por supuesto, esta no es la lista completa. De hecho, creo que ustedes mismos han notado que últimamente aparecen cada vez más fotos y videos con rostros de apariencia no eslava en las filas de las Fuerzas Armadas rusas. Según informa el Centro de Información de Resistencia, en total la parte rusa ha reclutado alrededor de 15.000 personas de diferentes países. De hecho, las embajadas de algunos de los países antes mencionados han exigido oficialmente a Moscú que deje de reclutar a sus ciudadanos. Los servicios de inteligencia indios realizaron una operación especial para desmantelar una red de reclutamiento para la guerra en Ucrania. Esto señala un nivel de reclutamiento nunca antes visto. Bahrami Hanid. ¿Quién es él? Son contratistas que han firmado contratos. ¿De qué nacionalidad es él? Iraní. Jalilov Samir Gündüzoglu, Kuspanov Aybolat Ziajmetovich, Hussein Mahmoud Mohamed Abbas. Siria. Al-Shibli Wahid Said Abrahim Dasukinur. Siria o Egipto. Rusia defiende los valores tradicionales. Este video tendrá una pista de doblaje en inglés para que lo vean en Europa y Estados Unidos, quienes consideran a Putin y Rusia como el último bastión del conservadurismo. Les pido que compartan el video en Twitter si están registrados ahí. También recuerden suscribirse al canal para ayudar a difundir este contenido. Gracias. Entonces, 15.000 mercenarios de decenas de países. Toda una división. Y parece claro que de esta manera Moscú intenta reducir la tensión social dentro del país, intentando encontrar degenerados dispuestos a matar por dinero en otros países para no buscar a esos mismos degenerados en el propio. Pero al mismo tiempo surge la pregunta, ¿realmente vale la pena? ¿De verdad 15.000 mercenarios de todo el mundo no generan una serie de dificultades desde la barrera del idioma hasta problemas logísticos? El reclutamiento de combatientes se realiza mediante empresas ficticias que prometen a personas de América Latina, África y Asia la oportunidad de ganar dinero. Es una estructura bien organizada que colabora tanto con el crimen local como con funcionarios corruptos. Esto no sucede únicamente en los países africanos, donde las empresas militares privadas rusas tienen una fuerte influencia política. Les cito un documento oficial de la Oficina Central de Investigaciones de la India. Dejaré el enlace especialmente en la descripción. Los traficantes de personas operaban como una red organizada que atraía a ciudadanos de la India a través de canales en redes sociales, así como mediante agencias locales que ofrecían trabajos bien remunerados en Rusia. Posteriormente, las víctimas de trata, indios, eran entrenados militarmente y enviados contra su voluntad a bases en Rusia y al frente de batalla en Ucrania. En resumen, el Kremlin no se limitó a organizar una simple campaña publicitaria en Facebook. Rusia está involucrada en la trata internacional de personas, atrayendo gente a la guerra con engaños. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba declaró oficialmente que existe una red de tráfico de cubanos que opera desde Rusia y los envía a la guerra en Ucrania. Una vez más, esta es una declaración oficial, pero a mí, y creo que a ustedes, este hecho no me sorprende en absoluto. Rusia bombardea a diario ciudades pacíficas con misiles balísticos. ¿Sorprende que estos defensores de valores tradicionales también trafiquen personas? Hablo de algo distinto. ¿Y cuál es el sentido de reclutar personas de otros países? Después de todo, Moscú evidentemente no quiere deteriorar las relaciones con la India. ¿Es realmente más importante el reclutamiento de unos miles de indios que el comercio de $65.000 millones con Bharat? ¿O con otros estados que claramente no están contentos de que sus ciudadanos sean enviados a una guerra ajena? ¿Acaso no ves que nuestros muchachos están dando sus vidas? No solo se manifiestan, no solo hablan, sino que defienden con sus vidas el derecho no solo del continente africano, sino de toda la región. Y eso es lo fundamental. La práctica de reclutar ciudadanos de otros países no es un intento de reducir la tensión social en el país ni de dejar a algunos hombres rusos en casa. Sí, pero solo parcialmente. Usted mismo sabe cómo se utiliza el recurso humano en el ejército ruso, y 15.000 mercenarios no es que vayan a afectar seriamente la capacidad de combate del ejército ruso. Y tampoco esa cantidad de combatientes influye en los plazos para llevar a cabo una movilización adicional dentro de la propia Rusia.
En cambio, el esfuerzo para contratar e integrar en el ejército a soldados que no hablan ruso es bastante significativo. Pero lo más crucial, como mencioné previamente, son los altos riesgos políticos, como en el caso de la India. Sin embargo, no mencioné por nada el discurso de María Zaharova, quien con toda seriedad afirma que Rusia está bombardeando Ucrania por una África libre. No, esto no es solo un delirio por el alcohol. Esta es una tarea sumamente importante para Rusia, y es la siguiente: convencer a los países del sur global de que la guerra en Ucrania es una guerra anticolonial y que se libra contra un enemigo común, representado por Occidente. Y el reclutamiento de combatientes de América Latina, África y Asia es una de las formas de resolver esta tarea. Así, los países se ven involucrados involuntariamente en una supuesta coalición antioccidental que aún no existe. En ese momento era difícil imaginar que los países de la OTAN, los Estados Unidos de América y los Estados europeos primero intervendrían indirectamente y luego directamente en este conflicto. Primero misiles, luego misiles más potentes. Sí, es un momento muy importante. Moscú realmente no calculó que tantos países se unirían alrededor de Ucrania. Sí, entiendo cómo suena eso para muchos, porque, francamente, el apoyo de Occidente, digamos, es suave, por decirlo amablemente. Pero en los videos anteriores traté de explicarles cuál es la razón de tanta cautela. Pero, ¿saben cuál es el giro aquí? El llamado eje del mal resultó estar aún menos consolidado en este sentido que el llamado mundo democrático que apoya a Kiev. ¿De dónde creen que el presidente checo Petr Pavel obtiene los proyectiles? Como escribe el Wall Street Journal, Petr Pavel los reexporta desde Sudáfrica, que es miembro de los Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Pero también hay varios indicios indirectos de que otro miembro de esta organización, la India, también decidió revender proyectiles a Ucrania. No me sorprendería que el escándalo con la red de reclutamiento de mercenarios influyera en la decisión de Nueva Delhi. ¿Y de dónde saca Ucrania los vista en primera persona las cámaras para ellos? Diferentes drones de reconocimiento, la base de componentes para la guerra e inteligencia electrónica, y cientos de otras posiciones vitales en el frente. Eso viene de China. ¿Crees que Pekín no podría limitar la exportación de los Mavics y permitir su venta solo a Rusia? Uy, claro que podría. Y sería una catástrofe para Ucrania. Pero por suerte, aún no han logrado formar una coalición antioccidental. Rusia está utilizando todos los métodos posibles para involucrar a la mayor cantidad de países en la guerra criminal que desató, incluyendo el reclutamiento de ciudadanos de diferentes naciones. Por supuesto, surge la pregunta: ¿cómo ocurre la integración de un Estado en la órbita del Kremlin a través del reclutamiento de combatientes? Permítanme hacer un breve paréntesis como ejemplo. Si queremos vivir en un mundo equilibrado, que tenga en cuenta los intereses de todas las personas, especialmente de quienes viven en un territorio determinado, deben considerarse los sentimientos, planes y aspiraciones de esas personas. Así que nuestra política hacia esta región, hacia Bosnia y Herzegovina y la República Serbia, la vamos a basar precisamente en estos principios. En uno de mis videos ya abordé el tema de la República Serbia, que forma parte de Bosnia y Herzegovina, afirmando que es una de las regiones donde Rusia fomentará sentimientos separatistas. De hecho, el criminal internacional Vladimir Putin lo declaró directamente en su conferencia de prensa hace 5 meses. Y de hecho, el 5 de abril, el presidente de la República volvió a sacar el tema de la salida de Bosnia y Herzegovina. El ariete de fuerza de esta idea son estos tipos de la llamada organización Honor Serbio. Estas personas. Y aquí el líder de este movimiento recibe un premio de manos del general ruso Valery Kalyakin. ¿Acaso los representantes de este movimiento se forjaron en la guerra híbrida ruso-ucraniana en Donbass? La respuesta es obvia. El hecho es que la guerra es, en general, una forma ideal de entrenar y unir a un colectivo que, al regresar a casa, puede organizar células de combate para influir en el curso político de los acontecimientos en uno u otro país. Solo que, si organizaciones similares en Serbia y sus satélites son resultado de acontecimientos pasados, por ejemplo, el reclutamiento de cubanos es una inversión en el futuro y se lo toman con toda la seriedad. Según los medios hispanos, la persona que reclutaba a los cubanos se hacía llamar Dayana Díaz. Un hombre revela cómo reclutan a los cubanos. Se contactó con una intermediaria llamada Dayana mediante una app de mensajería. Aquí está su conversación. Le envió los documentos, esperó más instrucciones y el boleto de avión a Rusia. Dayana Díaz, localizada mediante la filtración de su número telefónico, se encuentra en la oficina de reclutamiento militar rusa. Y detrás de ella, supongo, está quien vino a defender los valores tradicionales en Ucrania. Para asesinos como él, esto representa una vía de escape de la pobreza. En Cuba, donde el salario es de solo unos cientos de dólares, eso ya es una gran alegría.
Un contrato con el ejército ruso que paga más de $2.000 es casi una salvación. Por eso hay realmente muchísimos interesados. Su esposo Enrique trabajaba como albañil en Cuba y ahora sirve en el ejército ruso. Pudimos hablar con él por videollamada. El hombre con uniforme militar muestra el campo de entrenamiento. Supe que el contrato era real cuando llegué. La Federación Rusa me trajo aquí. Todos aquí sabían a qué venían. Hay muchísimas investigaciones periodísticas como estas en la prensa internacional y en la de habla hispana. A algunos cubanos los engañan con falsas ofertas de trabajo o puestos en la retaguardia del ejército ruso. A otros los manipulan ideológicamente. La magnitud del reclutamiento en este país insular se volvió tan grande que incluso el Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba, que es amistoso con Moscú, tuvo que emitir otra vez una acusación oficial contra Rusia. Porque los representantes oficiales de Cuba entienden perfectamente lo que sucede cuando esas personas regresan a casa. Incluso si engañan a un isleño para ir a la guerra, terminará muerto o se convertirá en un combatiente experimentado. Entablará una fuerte amistad con sus compatriotas, probablemente también llevados con engaños a las trincheras. Pero también conocerá a aquellos que vinieron conscientemente a matar por dinero. Y todo eso al regresar a casa. Esto es un grupo unido, bien organizado y con experiencia de combate. Y sobre todo conservan fuertes vínculos con los curadores rusos. Y luego sucede lo siguiente. Estamos listos para trabajar juntos en el desarrollo de la cooperación comercial y económica. Buscamos un cambio en nuestra política. Algunos socios tradicionales nos están dando la espalda. Vemos quién es realmente nuestro amigo ahora. En la mesa del Kremlin se sienta un criminal internacional, un terrorista y asesino declarado que llama al genocidio de una población entera. Frente a él está sentado el actual presidente de Burkina Faso, el capitán Ibrahim Traoré, quien en septiembre de 2022 derrocó al anterior líder de este país africano, el teniente coronel Paul-Henri Damiba, quien tomó el poder como resultado de un golpe de estado realizado ese mismo año, 2022. En Burkina Faso hubo 2 golpes de estado en un año, pero eso no incomoda a Putin, el gran defensor del poder legítimo en otros países. Esto se explica fácilmente. El golpe ocurrió con el apoyo de Chebeka a Wagner. Esta entrenó a los combatientes de Traoré, quien recibió felicitaciones de Evgeny Prigozhin. Pero el difunto Evgeny, en mi opinión, fue un poco astuto al afirmar que el golpe ocurrió para el bien del pueblo de Burkina Faso. Después de todo, en parte también ocurrió en interés de las empresas de Prigozhin, que obtuvieron contratos para la extracción de minerales en ese país. Y por supuesto abundan ejemplos similares. De hecho, dibujé un esquema completo de cómo funciona el reclutamiento, entrenamiento y preparación de los combatientes y cómo se convierten en fuerzas políticas que controlan el Estado. Y el hecho de que ahora en tierras ucranianas haya cada vez más personas provenientes de diferentes países debería preocupar no solo a Kiev, sino también a otras capitales. Y principalmente a las capitales del sur global. Esta guerra no es solo contra Ucrania. Y el hecho de que muchos países marcados en este mapa se negaron a participar en la Cumbre por la Paz y no apoyaron a Ucrania en su lucha por la supervivencia, señala la falta de visión de las élites políticas de esos países. ¿Qué hacían con los extranjeros? ¿También a la fosa? ¿Extranjeros? No, esos eran como personas aparte para nosotros que ellos, ¿cómo se dice? Eran intocables por un lado, pero con ellos ya no decidíamos nada. Lo máximo que podíamos decidir con ellos, eso específicamente, lo que iba a pasar en las posiciones. Las demás cuestiones, eso ya... ¿Cuántos hermanos extranjeros de piel oscura tuviste? Bueno, de esos rusos puros. Nos enviaron 14 personas, pero luego en unos días se los llevaron. Porque era difícil con ellos, no sabían nuestro idioma y nosotros no sabíamos el de ellos. Había 2 traductores, pero no era suficiente. En la empresa, de 80 empleados, 14 eran extranjeros. A pesar de que no entienden nada de ruso, son intocables y están supervisados directamente por el mando del regimiento. Como se dice, eso era justo lo que había que demostrar. O sea, entienden, para Putin, Ucrania se ha convertido en un campo de pruebas, un campamento donde se entrenan militantes de países de Asia, África y América Latina. Él estaba tan empeñado en proteger Donbass que ahora, en lugar del antes próspero Mariupol, hay ruinas con personas de Asia Central.
Él intentó tanto demostrar que los ucranianos y los rusos son hermanos que trajo a Ucrania a 15.000 bastardos morales que están dispuestos por dinero a robar, matar y violar a los ucranianos. Él intentó tanto convertir a Rusia en una superpotencia, pero en lugar de economía, poder blando, tecnología, elementos indispensables de cualquier superpotencia, solo aprendió a intimidar y aterrorizar a los vecinos. Y como este video será traducido al inglés, me gustaría dirigirme a aquellos que están pensando en firmar un contrato con BSRF e ir a la guerra. No lo hagan, porque depende de ustedes, vivir o simplemente morir en tierra ucraniana.